Amén. Bueno, continuamos con la iglesia en el tramo final de su historia. Y habíamos quedado por el punto 4, ¿no? Sí. Me parece que algo habíamos comenzado a ver. Sí. Revela lo que el Señor va a hacer en favor y a través de su pueblo. Acuérdense que estábamos basándonos en Mateo 24, aquellas cosas que Jesús les enseñó a los discípulos y cómo los preparó para su tiempo, lo que iban a padecer en su tiempo por causa de su nombre, las cosas que iban a suceder, pero que también decíamos prefigura lo que va a suceder con la iglesia al final de los tiempos. Y en el punto 4 veíamos que ya el Señor comienza con promesas para aquellos que se mantengan firmes, ¿no? Habíamos visto Mateo 24:13. Punto A del punto 4 tiene como título Salvación para que él persevere hasta el fin. La perseverancia es evidencia de la salvación. ¿Quién tiene 24:13 de Mateo? Yo tengo. Dale. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cortito y claro, ¿no? Me parece que algo habíamos reflexionado sobre esto, Sí. porque en principio pareciera que la salvación depende ¿de qué? De la obra de perseverar, como si aquel que persevera, se mantiene en sus convicciones, llega porque perseveró, como si fuera una obra. En realidad sí, pero habíamos dicho que tiene más que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos permite perseverar. Y habíamos usado, creo, un término que es la preservación. Somos preservados por el Señor, somos preservados por su Espíritu Santo, que nos mantiene a pesar de las situaciones comprometidas y complicadas, que parece que no las vamos a resistir. No sé si alguna vez llegaron a estar en una situación así, ¿no? De preguntarse cómo voy a hacer para mantener mi integridad o para mantener mi testimonio, para mantenerme fiel al Señor, para no negarlo. ¿Resistiré esa prueba? Y parece que a veces por nuestros temperamentos introvertidos o apocados, aparentemente, no vamos a pasar esa prueba. Pero algo viene, algo sucede en la vida de un hijo de Dios que de repente nos hace cobrar ánimo y fuerza y podemos enfrentar eso y hasta podemos predicar o dar testimonio de nuestra fe cuando pareciera que no podríamos hacerlo en situaciones naturales, pero son situaciones sobrenaturales. Y habíamos recordado, creo, el testimonio de Blandina, ¿sí? O sea que lo vimos ese. ¿Se acuerdan del testimonio de Blandina? Bueno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce eso, ¿no? Nos produce nos da esa fuerza para enfrentar ese momento y mantenernos fieles al Señor. O sea que el perseverar es porque gracias al Espíritu Santo lo podemos hacer. Y no es una obra nuestra, sino es una obra de Dios en nosotros. Punto B. Será predicado el Evangelio en todas las naciones. Versículo 14, el que sigue, ¿qué dice? Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado, de esto también hablamos la semana pasada, ¿o no? Sí. Estamos repasando entonces. El Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Y entonces, recién entonces, va a estar en condiciones el mundo de recibir al Señor en el aire, ¿no? El Señor que va a venir a juzgar. Seguimos avanzando. Mateo 24:22, ¿qué dice? De hecho,
a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Bien, ahí está más clarito ese texto, en esa versión. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, nadie sería salvo, mas por causa de los que escogidos aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando también de tiempo de sufrimiento. Pero aquellos días van a ser acortados. ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de días son los días que van a ser acortados? ¿Podés repetir, Miriam, en tu versión? El versículo lo vuelvo a leer. El 22. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Ahí aparece la palabra calamidad, tiempos de calamidad. Esos momentos de prueba, de calamidad, de sufrimiento, de angustia, van a ser acortados. O sea, no va a durar mucho tiempo. ¿Por causa de quién? De los elegidos, los escogidos. Porque si no, nadie podría soportar todo ese tiempo tan largo de sufrimiento, de tribulación, de calamidad. No se está refiriendo a los días de 24 horas. Se está refiriendo a los tiempos de tribulación, de angustia. Esos tiempos no van a durar mucho. O sea, sí, va a durar un tiempo, va a ser angustioso, pero por causa de los escogidos van a ser acortados esos tiempos. ¿Seguimos? Bueno, ahí en el punto D dice cumplimiento literal en el año 70 después de Cristo con el sitio y destrucción de Jerusalén, prefigurando un doble cumplimiento futuro. Las personas que escucharon estas palabras de Jesús probablemente fueron testigos del cumplimiento en el año 70. ¿Qué era lo que decía Jesús en ese contexto? ¿Se acuerdan cuando hablaba del templo? Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y todo eso iba a ser destruido. Algo que parecía que era indestructible iba a ser derribado. ¿Se cumplió eso? Sí. Se cumplió en el año 70 cuando el general Tito, hijo de Vespasiano, del emperador romano, rodea Jerusalén, la sitia. Se produjo una gran mortandad allí, ¿no? Los historiadores cuentan que fue terrible. Eso en el año 70 fue algo trágico, sangriento. Hasta los mismos soldados romanos que eran expertos en la guerra, dice que cuando entraron a Jerusalén se encontraron con un cuadro que los quebrantó, los quebró de lo duro que era. Familias que comían a sus propios hijos para poder sobrevivir. Y bueno, tremendo. El asunto es que tuvo un cumplimiento efectivo en la historia, pero que vemos que de alguna manera también Jesús está diciendo cosas que prefiguran algo que va a suceder todavía en el futuro. O sea, son, como decimos a veces, esas profecías de doble cumplimiento, de múltiple cumplimiento, porque se pueden ir repitiendo situaciones parecidas a lo largo de la historia. Por eso decimos que tuvo un cumplimiento literal, pero va a tener un cumplimiento futuro pleno. Jerusalén también va a ser rodeada, no dentro de muchos años. Y no me animo a decir años tampoco. No dentro de mucho tiempo. Ya está siendo rodeada, ¿o no? Literalmente hablando. Bueno, dejémoslo para escatología eso. Punto E, 24:30, ¿qué dice? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Jesús regresará en forma visible con poder y gran gloria. Jesús va a volver. ¿Y qué va a hacer cuando vuelva? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y el 31 qué dice? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo será eso, no? Qué espectacular sería presenciar eso. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán ¿a quiénes? El Señor hace diferencia con sus escogidos, ¿no? Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La esperanza de los cristianos que estén vivos en ese momento es esa, ¿no? El Señor va a venir a buscar a sus escogidos. ¿Somos escogidos? El Espíritu Santo tiene que dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hay algo del Espíritu Santo en nosotros, eso nos tiene que alentar, porque no podemos dudar de que esto va a suceder. Supongamos que estemos vivos cuando llegue ese momento. ¿Hay algo de Dios que está pasando en nuestra vida? O sea, podemos dar testimonio de que Dios, por su Espíritu Santo, está haciendo una obra transformadora en nosotros, nos cambia, nos cambió y nos cambia. Eso no, a pesar de nuestras macanas que nos mandamos, de nuestros pecados, de nuestras caídas, el Hijo de Dios lucha contra eso porque tiene un ADN ya nuevo. Es lo de Dios en nosotros. Y a veces el enemigo usa nuestras caídas y nuestros pecados para sembrar dudas de nuestra salvación. No le demos lugar al diablo, porque es algo que está sucediendo cada vez más seguido. Muchos entran en crisis de fe, en duda de su salvación. ¿Será que el Señor me va a llevar cuando venga a escoger a sus escogidos desde los cuatro ángulos de la tierra? ¿Me iré con Él? ¿Seré digno de irme? Nadie es digno de irse. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Señor nos hizo sus hijos y nos está santificando cada día, no podemos dejar que el enemigo nos siembre esa duda, porque hay algo en nosotros que es la garantía, las arras, esa garantía, ¿no?, que habla Pablo, que vino el Espíritu Santo a morar en nosotros para hacer esa obra como un anticipo de lo que está por venir. O sea, si eso está sucediendo, no dudemos, no le demos lugar al engaño del enemigo que siembra ese veneno, ¿no? Y por eso algunos hasta dudan. No hay por qué dudar. ¿Hay una obra de Dios en nuestra vida? ¿Hay algo que Dios está haciendo? Bueno, la esperanza que tenemos es que cuando Él venga y nos va a juntar a todos los que hemos creído. Así que no aflojemos. ¿Dónde estamos? 35. 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra Pasará, pero... asegura que ninguna de sus palabras dejará de cumplirse. La generación original que escuchó la profecía acerca de la destrucción del templo fue testigo de su cumplimiento, lo que decíamos hace un rato, como también lo será la iglesia al final de los tiempos. Mateo 24, 34 y 35, lo que acabamos de leer. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El 34 es un versículo interesante porque recuerden lo que decíamos recién. La generación de ese momento que estuvo con el Señor escuchando esas palabras, ¿vio el cumplimiento de esas palabras?
ahí también se aplicaría literalmente que esa generación de ese tiempo iba a vivir el cumplimiento. Porque ¿qué dice el Señor? De cierto digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación vivió el primer cumplimiento de esta profecía. Pero solo se referirá a eso o también puede ser nuestra generación. Acá es donde las diferentes escuelas de escatología debaten, ¿no? Cosa que no vamos a hacer ahora, no se asusten. Pero depende de en qué escuela escatológica alguno se alinee, interpreta este versículo de una manera o de otra, ¿no? Como que ya ese cumplimiento fue efectivo en la historia y ya no va a volver a cumplirse, o como que está prefigurando algo que va a suceder en el futuro. Que yo de hecho creo que también va a suceder. Y de ahí vienen los debates, qué es una generación, cuánto demora una generación, cuándo hay que comenzar a contar la generación, a partir de la independencia de Israel, o de cuando Israel fue declarada nación, en 1946, hay que empezar a contar de ahí cuánto dura una generación. Entonces entra al Dusin y entra este y entra el otro a poner fechas y a decir, bueno, son tantos años, son 80 años, no, son 70, no, son 70. Entonces hay que sumarle 80, 46, no, pero no es 80, es 60, y no, y empiezan los debates y ya le ponen fecha, ¿no? Y la generación dura desde que se le apaga el teléfono hasta que venga el Señor. ¿Cuánto dura una generación? No, la generación dura desde que un hombre, después de engendrar a su hijo, tiene un nieto. ¿Cuánto puede demorarse? ¿Cuántos años puede demorarse en que un hombre sea abuelo? Y sí, es un abuelo de los 30 años. ¿Hoy? Un hombre que sea abuelo y entre 10 y 20 años. No. De que nace, dice usted. Claro, del hombre. Un hombre o mujer que sea abuela. Ahora, es muy relativo. ¿Cómo hacemos para ponerle una cantidad de años? Antiguamente, por ahí, si se casaban a partir de los 30 años, algunos calculaban que una generación era 40, era 50, era 60 años. Ahora sí, ahora uno puede ser abuelo a los 35. Y menos también. En el África. Bueno, por eso nunca se pueden hacer cálculos, ni hacer cuentas, ni fijar fechas. Decir, bueno, a partir del 46 hay que contar lo que dura una generación. ¿Y qué sabe cuánto dura una generación? Pueden ser 120 también. Bueno, escatología. Escatología. ¿El tema cuál es? ¿Qué es lo central? Cuando hablamos de escatología, hablamos de lo importante, es que tiene que quedar claro, es lo que es una verdad central en la palabra. Que se van a cumplir, el Señor va a volver. ¿No? No hay por qué dudar de que el Señor va a cumplir con su promesa. Punto H, ¿qué promete? Ya nos vamos ahí de Mateo a Lucas, 21:18 y 21:19. ¿Qué dice allí? Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿En qué se relaciona este versículo, estos versículos que hablábamos hace un rato? A mí me da una paz tremenda. Sí. Enfocalo para que entiendan. Claro, tiene Para que un entiendan. beneficio. Estás pelado. Hay un beneficio. No se cumplió con vos la promesa. Sí. Me da paz. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? El Espíritu Santo
uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? La paciencia. Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia. La paciencia que nos permite ganar nuestra alma es fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Anima, punto I, Lucas 21, 28, que dice. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosas tienen que comenzar a suceder o van a suceder? ¿Y todo lo que leímos? No van a ser tiempos sencillos, va a haber toda una serie de situaciones complicadas, tribulación, angustia, lo que hablábamos, ¿no? Si estos tiempos no fueran acortados, en donde también la persecución hacia los cristianos va a ser dura. En medio de todo ese contexto, Jesús dice, cuando esto empiece a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la cabeza. Aunque todo alrededor parezca que nos hunde en una depresión, en una angustia, no, el Hijo de Dios tiene otra esperanza. Date cuenta por todo esto que está pasando que no falta mucho. Vuestra redención no está lejos, no tenés que seguir esperando, soportando, no, vuestra redención está cerca. Y eso ya en sí mismo tiene que ser un testimonio, ¿no? La diferencia que tenemos que marcar como hijos de Dios, que tenemos otra esperanza, que tenemos otro destino, tiene que marcar esa diferencia, ¿no? La gente tiene que ver, y a veces no nos dicen, che, ¿y a vos no te afecta esto? ¿Por qué tenés tanta paz? ¿O por qué en medio de todo esto que te está pasando vos tenés otra actitud? ¿Nunca le dijeron eso? Sí. Últimamente se dice más seguido, ¿no? Y vos no te preocupás por el dólar, por esto, por lo otro, por el trabajo, aumentó YPF, aumentó otra vez los combustibles. Advierte, punto J. Seguimos en Lucas 21, que dice el 34 y 35. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es la advertencia? No se cargue el corazón de De glotonería, glotonería, embriaguez, embriaguezas. Cuidado. y de los afanes. Los placeres de la carne, los deseos de la vida, los negocios del mundo. Afanes, glotonería, embriaguez, porque como un lazo vendrá. Como un lazo vendrá. Yo diría, ya vino. Como un lazo ya está sobre todos, y especialmente sobre los creyentes. A veces no nos damos cuenta y hay lazos, hay ataduras que son agradables. Y no sé cuánto tiempo falta, pero me parece que me voy a quedar acá. A veces, como cristianos, ¿no? Hablando como cristianos, nos cuesta darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo, porque es algo que parece que pasa desapercibido o inadvertido. Pero acá el Señor advierte, cuidado con esto. Y también tiene que ver con aquellos que sirven al Señor o que quieren servir al Señor. Son los primeros que caen en este tipo de trampa, de lazo del diablo. Distracciones, tentaciones, cosas que son evidentes, pero hay cosas que son cada vez más sutiles y nos van absorbiendo y no nos damos cuenta. Y empezamos a ver... A ver. Un ejemplo de estrategia como que los cristianos vamos naturalizando, ¿no?
la fecha, o ¿a eso se refiere? Pero vos decías que naturalizamos, dijiste, Claro, las fechas. algunas cosas, claro, algunas cosas, y como usted dice que como estrategia del enemigo no entendemos eso y como que caemos en eso. Claro. Lo naturalizamos, y eso hay que tener cuidado con eso, Bueno, porque es muy sutil el enemigo. Pero yo quería un ejemplo. bueno, a eso íbamos. ¿Qué cosas son las que suceden todos los días o que nos distraen o nos quieren llevar por determinadas situaciones de la vida para absorbernos, para distraernos y que no nos dediquemos a lo que Dios quiere que nos dediquemos? Hasta el mismo trabajo puede ser algo sutil, ilícito, porque no estamos hablando de cosas evidentemente pecaminosas, que a Dios le ofende o le desagrada. No, estamos hablando de que el trabajo es una virtud, ¿no? Todos tenemos que trabajar, o a veces, ¿qué pasa? El trabajo pasa a ocupar un lugar en donde me absorbe todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los parámetros del mundo, el exitismo del mundo me lleva a eso, a querer acumular, a querer ahorrar, a querer tener. Y nuestra vida la dedicamos a eso, a pagar cuotas, a meternos en planes. Nos absorbe la vida. Nuestra preocupación más grande es poder cumplir con los planes, con las deudas, con las cuotas. Vivimos para pagar impuestos y parece que eso es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. Cuando me sobre un tiempito lo dedico al Señor. Porque esto es importante, tengo que cumplir con mis responsabilidades. Y es cierto, por eso digo, es lícito, lo tenemos que hacer, por una cuestión de testimonio lo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando eso desplaza del primer lugar al Señor? Los gustos de la carne. ¿Qué tiene de malo que de vez en cuando no vaya a la reunión porque ese día hay un recital en el anfiteatro de la Falda de Luis Miguel? Una vez que viene Luis Miguel al anfiteatro de la Falda, estoy improvisando, ¿no? Pero siempre no aparecen ese tipo de tentaciones. ¿Qué tiene de malo que vaya? Bueno, acá pónganle el artista que quieran o la atracción que sea. A mí me gusta la música, o el Festival del Tango, o no sé, o Cosquín en enero, una vez en el año. Nunca vino ese tipo de argumento. Una vez que lo haga, una vez que falte, una vez que coma esto. Bueno, mejor no hablo porque Bonnie se va a enterar. Ahí ya viene. Una vez que un salamito de la colonia, una vez. Pero no, la presión, ¿no te pasa, Bololí? Que la presión, que esto, que lo otro, pero una vez. Ah. Ella pasaba por la estética, practicando un deporte. Deporte. Es lícito, pero... Y claro, bueno, no, yo lo sufro, aunque no lo tengo en mi familia, pero en familias de la iglesia, que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y jóvenes, no participan de la vida en la comunidad cristiana con sus pares de edad, porque tienen que ir, porque tienen campeonato de básquet o campeonato de fútbol en el mundo, y los padres van atrás de ellos a seguirlos en los partidos. ¿Qué tiene de malo? Qué sano el deporte. Pero cada vez viajan más lejos. Cada vez son más días o más fechas que tienen que jugar. Y se están perdiendo de la vida de cuerpo y de la comunión. Y el entorno en donde están participando no tiene nada que ver con el entorno cristiano y son absorbidos. No, cumpleaños mi compañero de equipo, o no, me invitaron a esta fiesta, o no, hoy no voy porque tengo... Y empiezan a ser absorbidos por ese entorno.
Y después los padres sufren porque descubrieron que empezaron a fumar o a tener distintas adicciones. Pero es lícito, el deporte es sano. Una vez, empieza así, una vez, dándole el gusto a nuestros placeres. Y de a poquito, sin darnos cuenta, nos vamos deslizando. Y tiene que ver con, por eso estoy tratando de poner estos ejemplos para ilustrar, ¿no? De qué manera, para responder la pregunta de Carolina, de qué manera podemos caer en este tipo de engaños. Y bueno, y así con un montón de cosas, ¿no? O te llega alguien a tu casa justo cuando te tenés que ir. Vino, me cayó de visita. Tráelo a la reunión, porque justo caen en la hora de la reunión. Invítalo a que venga. No, pero una vez que viene, él no vino para estar en una reunión, vino para estar conmigo. ¿Es un argumento razonable o no? Sí. No lo veo nunca en todo el año. Me cayó mi hijo, mi hija, mi familiar, o mi amigo más lejano que hace años que no nos vemos. Él quiere estar conmigo, que tenemos que ponernos al tanto, contarnos toda nuestra vida de tantos años que no nos vimos. ¿Y quiere que lo lleve a la iglesia? Llévalo. O sea, claro, son argumentos que uno a diario los tiene, le vienen a la mente y que sin que nos demos cuenta estamos librando una batalla espiritual de vida o muerte. Y no nos damos cuenta, porque así comienza. Mateo 24, 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en ese día que este nos espera, y a la hora que no sabe, y castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. No, el Señor todavía tiene mucho tiempo para que pueda volver y cumplirse todas estas señales. Tantos años que se dice que el Señor viene y nunca viene. ¿Nunca escucharon este tipo de planteos? Sí. ¿Hace cuánto? Si el Señor dijo que enseguida iba a volver y nunca volvió. ¿Estaba hablando de una manera metafórica? ¿O no será que ya volvió? Ojo que también hay alguna postura de ese tipo, ¿no? Como que Jesús ya volvió. Se olvidó de nosotros. Ahora, acá Jesús mismo está ilustrando con esto, diciendo que si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, lo que estamos diciéndolo hace un rato, ¿no? Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y ahí va a ser tarde. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Previamente, el Señor hablaba de otros tipos de ejemplos, de ilustraciones, ¿no? Si uno lee desde el versículo 36, y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en el 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se refería Jesús como en los días de Noé? ¿Cómo estaba el mundo en los días de Noé? ¿Por qué Dios decidió el diluvio? El mundo era un desastre. Un desastre. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y acá Jesús dice, como en los días de Noé. ¿Cómo está el mundo hoy?
¿Qué diferencia hay con los días de Noé? O de Sodoma y Gomorra. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y después pone otro ejemplo. Va a haber dos en el campo. Uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero si sabéis de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hasta hace un rato estábamos hablando de todo esto, ¿no? De los que ponen fecha, de los que dilatan o de los que adelantan. No podemos, no vamos a saber el preciso momento, pero que va a pasar, va a pasar. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Estamos preparados para cuando eso suceda? El problema es que justamente lo que plantea el Señor es lo que está pasando. Algunos se relajan pensando que el Señor no va a venir ahora, va a demorar un tiempo, porque se tienen que cumplir, sí, ciertas condiciones, ciertas señales, que uno diría señales previas. Lo que leíamos de que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, bueno, eso se tiene que cumplir plenamente, y no sé, pero pongámosle. O, por ejemplo, cuando hablamos en escatología, se tiene que manifestar el anticristo. Es una señal evidente también, bíblica, que primero tiene que ponerse en evidencia el anticristo para que el Señor después de eso venga. ¿Ves? Eso el Señor no se cumplió. El anticristo se tiene que manifestar públicamente, se dice, ¿no? Visiblemente. Pero ¿quién nos asegura a nosotros que ya el anticristo no está vivo y influenciando en los gobiernos del mundo? No sabemos. No podemos especular con este tipo de suposiciones y relajarnos, porque es el problema del siervo malo. Que Jesús dice, mi Señor tarda en venir. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechemos, démonos los gustos, vivamos la vida. Del mundo no nos vamos a llevar nada, sino las experiencias de lo que hayamos disfrutado en él. ¿Escucharon ese tipo de argumentos? Y ojo que se están metiendo dentro de las iglesias, de una manera sutil. Vivamos la vida, aprovechemos el tiempo. Las publicidades para venderte una cerveza, ¿no? Usa este argumento. Date los gustos. No, una cerveza o una gaseosa. O las dos cosas. Bueno. Claro, date los gustos. Por eso nuestros jóvenes, cada vez más jóvenes, caen víctimas de la tentación sexual. Porque tenés que vivir eso. Tenés que vivir la experiencia. Y nuestros jóvenes caen en ese tipo de trampas. Y nuestros viejos también. Ya viejo. Siéndoles infieles a sus esposas de toda la vida. ¿Pasa o no pasa? Sí. Y en las escuelas también, la educación que dan un mensaje de que se acepta las relaciones del mismo sexo como algo que ya forma parte normal. Es terrible, desde los niños, desde la primaria. Como decía Carolina recién, se naturaliza. Ya es natural, ya lo hacen, cada vez es más común. Sí. Y no tiene que ser así. Pero están en la escuela. Por eso. Si te lo enseñan en la escuela, o si lo permiten los que educan o los padres en las casas, que ven delante de los chicos cosas que no tienen que ver, o escuchan determinada música que no tienen que escuchar. Yo el otro día me hacían escuchar los dibujos un tema. para los chicos. También los Eso dibujos. Influye mucho. Claro. Digo, estaba escuchando de estos temas de cuarteto, pero no es cuarteto, esta nueva... Cumbia. Sí, como una cumbia, pero como...
como que naturalizan la infidelidad. Sí. Y como que es una virtud, ¿no? Tener diferentes tipos de experiencias y bueno. Mi Señor tarda en venir. Pero ¿qué va a suceder? Dice Jesús. El Señor va a volver. O va a llegar el momento en donde vamos a tener que partir de este mundo en cualquier momento, porque ¿quién dice que mañana no tenemos que dar cuenta delante del Señor por lo que hicimos con nuestra vida? Nadie puede decir, yo tengo todavía muchos años por delante. Al que le toca partir por la situación que sea, mañana va a estar delante de la presencia del Señor. Pero yo esperaba que fuera después de la generación de 1947. No. Tenemos que un día dar cuenta delante del Señor por lo que hicimos con nuestra vida. El Señor va a venir a buscar de los 4 ángulos de la tierra en su momento a sus escogidos. Pero ¿y si viene a buscarte a vos o a mí esta noche? Ahí se nos terminó, ahí ya no tenemos más para especular. Ahí tenemos que estar delante del Señor. ¿Estamos preparados para ese momento? Tendríamos que estar preparados. La enseñanza de las vírgenes con el aceite. ¿Cómo está nuestro depósito de aceite? Antes de fijarnos en el aumento de IPF, fijémonos cómo andamos del combustible espiritual. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí va a ser tarde y triste, ¿no? ¿Podemos terminar con el punto K? Aconseja. El Señor advierte, cuidado con esto, pero aconseja 24:44. Habíamos leído. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos los espere. Vamos a Marcos 13:33 y Lucas 21:36. Rápido. Primero que lo tenga, lo lee. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 3 verbos ahí bien prácticos, ¿no? ¿Qué dice? Mira lo que está pasando alrededor tuyo. Toma conciencia del tiempo en que estamos viviendo. Mira lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros? Analizar la situación. Tenemos que aprender a discernir los tiempos en que estamos viviendo a la luz de la palabra. Lo que decíamos, ¿no? De los tiempos de Noé, de lo que el Señor nos adelanta, nos prepara, nos advierte. Velad. ¿Qué es velar? No dormirse, estar despierto, prestar atención. Velá. No te dejes llevar tan fácilmente de las narices. Date cuenta para poder distinguir el engaño. ¿Y cómo podemos hacer para mantenernos en esa actitud? Atenta, velando, discerniendo lo que sucede a nuestro alrededor, analizando las cosas. ¿Qué necesitamos? Estar firme en la palabra. ¿Y qué más? Y ahí aparece el tercer verbo. Orá. Orá. O sea, ¿qué es orar? No es rezar. Ni siquiera cumplir con algunos minutos de oración cuando empezamos el día, como para decir, bueno, arranco con una oración como si fuera una acción supersticiosa, un amuleto. Lo hago, leo un pasaje bíblico rápido, oro, listo, ya está, ya estoy. No. Cuando la Biblia habla de orar sin cesar, está hablando de esto.
O sea, yo puedo estar por la calle caminando, viendo una situación, o hasta viendo el noticiero. ¿No les pasó que están viendo el noticiero y algo les hace orar por una situación que está ahí? ¿O por una necesidad? A veces yo estoy más... Cuando uno se entera de la desaparición de un niño, de una niña, o de algo que está pasando, una tragedia familiar o una situación, me hace acordar a mi viejo. Mi viejo lo hacía. Yo lo miré y digo, ¿qué le pasa al viejo? ¿Qué hacía cuando estaba mirando el noticiero? Levantaba la mano. Estaba orando. Estaba intercediendo por esa noticia que se estaba dando. No decía una palabra. Señor. Bueno, el espíritu de oración nos puede pasar, que Dios ponga un motivo para orar por una situación cuando nos enteramos en el grupo de intercesión que hay un problema, un hermano que está en una necesidad. Al mediodía o a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche. O sea, el estar en oración es una actitud de estar dependiendo de Dios y buscando que Él guíe, que Él acomode, que Él intervenga, que Él nos dé una palabra. No es en el culto nomás de los jueves o en el culto del domingo cuando levantamos las manos para interceder por algo. Esa actitud tiene que ser natural en cualquier momento del día. Mirad, velad y orad. Me estoy poniendo viejo. 21:36 de Lucas. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Clarito el punto 1, ¿no? Velando en oración. Y el punto 2, velando en servicio. 24, habíamos leído, ¿no? También. El mismo ejemplo del siervo malo, que justamente no está velando en servicio, sino que está distrayéndose, dándose los gustos de la vida, nos habla de lo que quiere el Señor, que velemos en servicio. Y en Marcos 13, 34 al 37. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El Señor en ese momento de la historia se lo dijo a los discípulos, pero al final nos lo dice a nosotros. A ustedes también, que están en el 1 de septiembre del 2025 ahí en la falda, o en donde estén, a ustedes también les digo esto, no es solamente para ellos. Es un principio espiritual para todos los tiempos y para todos nosotros. Velad. ¿Cómo? Sirviendo. O sea, yo recuerdo, a veces, no sé si lo conté alguna vez, pero me acuerdo algunos domingos a la tarde cuando veníamos de Escobas, cuando íbamos en el tráfico, en el vehículo, y veníamos después de haber estado ahí con los niños y compartiendo con ellos y sirviendo al Señor, con las familias, ¿no? Y por ahí había uno de esos domingos que fueron redonditos. ¿Vieron esos domingos gloriosos que todo salió bárbaro? ¿No? Y que uno llegaba, normalmente llegábamos cuando caía el sol, ¿no? Cuando atardecía. Y yo me acuerdo que más de una vez dije, Señor, qué lindo que vinieras ahora. Vení ahora, vámonos ahora. O sea, porque el servir, el estar sirviendo, el sentirse útil para el Señor, produce eso, ¿no? El deseo de encontrarnos con el Señor, y qué mejor que nos encuentre así, con la alegría de servirle.
Qué triste sería lo contrario, ¿no? Pensar que uno todavía no viene el Señor y ¿para qué nos vamos a esforzar tanto si falta tanto para que el Señor venga? Démonos lo justo de la vida. No hay mejor cosa que dedicar nuestra vida a servir al Señor. Entonces no vamos a estar preocupados en cuándo viene, cuándo no viene. Vamos a estar llenando nuestras lámparas de aceite. Vamos a estar disfrutando del privilegio de estar sirviendo al Señor de donde Él nos quiere usar. Quizás nadie se va a enterar. Nadie nos va a ver. No vamos a salir en ninguna publicación de los famosos del Evangelio. Pero el Señor conoce la vida de sus hijos y sabe quiénes le son fieles, quiénes le aman. ¿Y qué mejor que eso? ¿Qué otra recompensa esperamos? Por eso no le demos lugar al enemigo de que ya vamos a tener tiempo más adelante para servirle. No, ya, en lo que sea. Involucrémonos en el reino de los cielos y en lo que Dios nos quiera poner para que le podamos servir. Y va a ser lo mejor. ¿Oramos? Oh Señor amado, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, tiempo de reflexión, de, Señor, no solamente aprender, sino también estar revisando nuestra vida, Señor, a la luz de tu palabra, nuestro ser interior, Señor, cuánto estamos, Señor, advertidos, Señor, mirando todo esto, velando y orando, Señor. Queremos prepararnos, anhelamos, queremos, Señor, también ser transmisores de esto que estamos aprendiendo en nuestras casas, nuestros hijos, nuestros hermanos, Señor, aún el mundo, divirtiendo, Señor, que vos venís, Señor, que hay, Señor, una revelación de lo que va a suceder y que ha sido dejada para nuestro bien, para que nos preparemos. Gracias, Señor, no tenemos más que palabras de gratitud en tu presencia por toda esta revelación, Señor. Porque vos quisiste, Señor, enseñarnos y querés, Señor, que estemos advertidos, Señor. Y tu palabra también dice que somos bienaventurados, Señor, al tenerlas en cuenta y al guardar, Señor, estas revelaciones. Gracias, Señor, gracias. Te honramos, te bendecimos la vida de Ricardo, de cada hermano, Señor, que está estudiando en este tiempo, dedicando, Señor, sus horas para crecer, Señor. Gracias, gracias. Llévanos a más, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.